Diseño completo de un edificio de 3 plantas. El ejemplo a desarrollar corresponde al diseño de un edificio de 3 pisos con un uso de carácter habitacional ubicado en una zona de sismicidad alta. La arquitectura presenta un edificio simétrico sin variaciones en la altura y con una distribución regular en planta de los espacios requeridos, los cuales corresponden a módulos libres de 7 metros por 7 metros, mientras que la altura de piso es de 3,5 metros. La estructuración escogida, con el fin de cumplir con los requerimientos de arquitectura y resistir a las solicitaciones correspondientes a un edificio ubicado en una zona altamente sísmica, puede ser separada en dos grandes sistemas resistentes. El primero, enfocado básicamente a resistir y transmitir cargas gravitacionales, mientras que el segundo sistema se encarga de resistir principalmente las solicitaciones sísmicas del edificio. El sistema resistente de las solicitaciones estáticas está compuesto por una losa de hormigón armado en cada piso, sostenida por vigas y columnas de sección doble T de acero ASTM A36. La ubicación de las columnas estáticas se escoge de manera tal de respetar los espacios libres definidos por la arquitectura del edificio, es decir, se encuentran ubicadas cada 7 metros en ambas direcciones. Las vigas estáticas son dispuestas siguiendo dos criterios. El primero de ellos hace mención a utilizar un espesor de losa que se encuentre dentro de los márgenes convencionales, mientras que el segundo tiene relación con utilizar la menor cantidad de acero posible. Ambos criterios, además de tener un sustento económico, tienen una gran importancia cuando la estructura a diseñar se encuentra en una zona altamente sísmica, pues con ellos se logra reducir la masa de la estructura y por ende las solicitaciones sísmicas. El sistema resistente frente a acciones sísmicas se encuentra compuesto por dos marcos perimetrales en cada dirección de análisis. Estos marcos son conformados a partir de vigas y columnas de acero ASTM A36 de sección doble T. Las cargas aplicadas sobre la estructura para efectos de este ejemplo pueden ser separadas en dos grandes categorías, cargas estáticas y cargas sísmicas. Las cargas estáticas, a su vez, pueden subdividirse en cargas de peso propio y sobrecarga de uso. Entre las cargas de peso propio asociadas a elementos estructurales se encuentra el peso de la losa, el peso de las vigas, ya sean estáticas o sísmicas, y el peso tanto de las columnas estáticas como de las columnas sísmicas. Los elementos no estructurales considerados en este ejemplo corresponden a tabiques, terminaciones de piso, terminaciones de cielo y otros posibles elementos, como pueden ser los ductos de ventilación, iluminación, etc. La sobrecarga depende principalmente de la utilización que se le dará a la estructura y debe ser obtenida a partir de los reglamentos o normativas aplicables en cada país. En este caso, por tratarse de un edificio de carácter habitacional, se aplica una sobrecarga de uso de 1961 newton por metro cuadrado. En el resumen presentado, no se consideran los pesos de los elementos sismo-resistentes debido a que ellos son aplicados de manera automática por el programa de modelación utilizado para efectos del diseño sísmico. Para efectos de la determinación de la solicitación sísmica, se aplica un método que consiste en simular el efecto del movimiento del suelo con un conjunto de cargas laterales estáticas actuando sobre la estructura. La carga lateral equivalente total aplicada sobre la estructura se denomina cortante basal y se calcula con una fracción CS del peso total de la estructura. El factor CS se denomina coeficiente sísmico y depende de las propiedades dinámicas de la estructura, periodo, amortiguamiento, y de la capacidad de deformación en el rango inelástico, ductilidad de ésta. El cortante basal se reparte entre los pisos de acuerdo al periodo fundamental de la estructura.
El coeficiente sísmico aplicado para este ejemplo corresponde a 0.05, mientras que el peso sísmico considerado es de 27.000 kN, calculado a partir de la totalidad de las cargas de peso propio y un 25% de la sobrecarga de uso, debido a que probabilísticamente dicho porcentaje corresponde a la fracción de la sobrecarga presente en el momento del sismo. Considerando estos valores, el corte basal Q resulta ser de 1.351 kN, los cuales se reparten en cada uno de los pisos. Además de las fuerzas, se consideran momentos de torsión accidentales actuando en cada piso, que se calculan como una excentricidad accidental por la carga que actúa en cada nivel. Para llevar a cabo el diseño de los elementos estáticos, se aplica el método de factores de carga y resistencia, LRFD, de las especificaciones emitidas por el American Institute of Steel Construction, AISC, en el año 2005. La materialización de vigas y columnas estáticas se realiza mediante perfiles de acero ASTM A36 de sección T. En el diseño de vigas y columnas se incluye un factor de reducción de la sobrecarga de uso. Este factor tiene un carácter probabilístico y depende del área tributaria de cada elemento a diseñar. Para efectos de este ejemplo, se considera que la sobrecarga de uso reducida corresponde al 80,4% de la sobrecarga definida inicialmente. La combinación de cargas aplicada para La modelación realizada para la losa de hormigón corresponde a una losa de 3,5 metros de ancho por 7 metros de largo, con 2 bordes contiguos empotrados y otros 2 bordes simplemente apoyados. Tomando en cuenta estas dimensiones y utilizando criterios ampliamente utilizados, la losa debe tener un espesor de 9,5 centímetros como mínimo. Para evitar problemas acústicos y de vibración, se opta por una losa de 12 centímetros de espesor. La viga se modela como un elemento simplemente apoyado con una carga uniforme distribuida, Q sub U, la cual se obtiene a partir de la combinación de cargas definida anteriormente. El perfil elegido para materializar las cargas sísmicas corresponde a un W16×31, cuyas características son las indicadas en esta lámina. En el cálculo de la resistencia de un perfil sometido a flexión, de acuerdo al método LRFD, es necesario reconocer distintos estados límite. El primer estado límite es el de plastificación de la sección más solicitada de la viga. El segundo y tercer estado límite consideran el efecto de fallas locales, como son pandeo local del ala y del alma del perfil, respectivamente. El elemento escogido para la viga presenta un ala y un alma compactas, lo que indica que el modo de falla de la sección no es por efecto de pandeos locales. El último de los estados límites corresponde al pandeo lateral torsional, que para efectos de este ejemplo se considera como inexistente debido a la restricción de desplazamiento que impone la losa de hormigón sobre el ala comprimida de la viga. Debido a que el elemento posee tanto alas como alma compactas y que se considera que no existe la posibilidad de volcamiento, el diseño queda controlado por la resistencia asociada a la plastificación de la viga. El factor de minoración para elementos sometidos a flexión, definido por las especificaciones del AISC, corresponde a 0,9, con lo que el factor de utilización, definido como el cociente entre la solicitación y la resistencia del perfil, resulta ser 0,87. Es decir, la viga posee una resistencia mayor a la solicitación. Además de cumplir con el requisito de resistencia, las vigas deben cumplir con un requisito de servicialidad, el cual es controlado generalmente mediante la definición de deformaciones máximas admisibles para cada elemento, la cual, para efectos de este En la modelación de columnas estáticas se considera que la losa impone restricciones de desplazamiento en todas las direcciones, menos en la vertical,
con lo que cada columna trabaja solo frente a carga axial con una luz de pandeo de 3.5 metros. Para cada columna se considera un área tributaria correspondiente a 49 metros cuadrados, resultando una carga de diseño PU de 721 kN, para el caso más desfavorable, que corresponde a las columnas del primer piso. El perfil elegido para las columnas estáticas corresponde a un W8×28, cuyas dimensiones son las indicadas. Para calcular la resistencia a la compresión de las columnas se analizan los estados límite definidos por las especificaciones del AISC del año 2005. Los dos primeros estados límite corresponden a fallas de carácter local, pandeo local del ala y pandeo local del alma respectivamente. Al realizar el cálculo de la esbeltez local de cada elemento, resulta que tanto el alma como el ala del perfil son compactas, por lo que no controlan la resistencia de las columnas. El tercer estado límite aplicable corresponde al pandeo global del elemento o pandeo de flexión. Este modo de falla se refiere a la inestabilidad lateral de la columna al ser cargada axialmente en compresión. La resistencia nominal resultante a compresión de cada columna estática es de 902 kN. Finalmente, debido a que tanto el ala como el alma del perfil resultan ser compactas, la resistencia queda controlada por el pandeo global de la columna, resultando un factor de utilización FU de 0.89, menor a 1, con lo que la resistencia a la compresión es mayor que la carga requerida. Se aplica el método LRFD del AISC del año 2005 con las modificaciones de las recomendaciones sísmicas de AISC. Las vigas y columnas serán secciones T de acero ASTM A36. La combinación de cargas escogida es la expresada y corresponde a una combinación de carácter local. La modelación del edificio para efectos del diseño de los elementos sismo resistentes se realiza utilizando el programa SAP 2000, donde solo se modelan los marcos sísmicos, mientras que las vigas estáticas, la losa y los elementos no estructurales son incluidos como cargas estáticas. Por otra parte, el conjunto de columnas estáticas es modelado mediante una columna equivalente. El efecto de la losa de hormigón se materializa mediante las limitaciones de desplazamientos propios de un diafragma rígido colocado en cada piso. Las solicitaciones sísmicas son modeladas como cargas y momentos puntuales actuando sobre el centro de gravedad de cada nivel. Para realizar un análisis más detallado, se considera tanto el efecto de aplicar las cargas sobre la posición deformada de la estructura como el efecto de posibles aumentos del momento debido a excentricidades ocasionadas por flexión en las columnas. Los perfiles utilizados corresponden a perfiles W24×55 para el caso de las vigas, mientras que las columnas son materializadas con perfiles W33×118. Notar que estos perfiles son el resultado de varias iteraciones. A partir del modelo realizado en SAP 2000, es posible obtener los diagramas de momento y esfuerzo axial de columnas y vigas para el caso sísmico. Para realizar el diseño, se considera el elemento más desfavorable tanto para vigas como para columnas. En el caso de las columnas, el elemento más desfavorable corresponde al perfil con la mayor carga axial y el mayor momento, mientras que para las vigas el caso más desfavorable está dado por aquella en la que se desarrolla el mayor esfuerzo de momento. Las propiedades del perfil elegido para las vigas sísmicas son las aquí indicadas.
Para el caso de los elementos con un alto nivel de compromiso sísmico en estructuras ubicadas en una zona de alta sismicidad, se deben utilizar perfiles de alma y ala compacta. Por tal razón, se comienza con el cálculo de la esbeltez tanto para el ala del perfil como para el alma de este. Estas esbelteces deben ser comparadas con el criterio de compacidad definido en las recomendaciones sísmicas del AISC. Dado que la esbeltez del ala de la viga es menor que el límite definido, puede afirmarse que se trata de un perfil de ala compacta. En general, el movimiento sísmico se presenta en todas direcciones, con movimientos horizontales, verticales y rotaciones. La figura muestra esquemáticamente algunos de los efectos de sismos en elementos estructurales y no estructurales. Para comenzar con el cálculo de la resistencia nominal a la flexión del perfil escogido, es necesario calcular el coeficiente CB, que indica el grado de uniformidad del diagrama de momento, es decir, que mientras mayor es CB, el diagrama de momento se encuentra más lejos de ser constante. A partir de la expresión de CB, es posible apreciar que para un diagrama de momento constante, CB es igual a 1. El primer estado límite corresponde a la falla por plastificación de toda la sección. Para efectos de cálculo de la resistencia asociada al segundo estado límite, pandeo lateral torsional o volcamiento, es necesario definir el largo de volcamiento, que corresponde a la longitud libre entre los puntos que restringen el desplazamiento lateral del ala comprimida. Luego de definir el largo de volcamiento, se procede a compararlo con LP y LR, que se calculan a partir de las expresiones mostradas. Dependiendo de la relación entre el largo de volcamiento LP y LR, es posible calcular la resistencia nominal del perfil frente al modo de falla de pandeo lateral torsional. Como pudo apreciarse en los diagramas de esfuerzo, las vigas no quedan sometidas a carga axial, ya que se supone que la losa es la encargada de transmitir tal esfuerzo. Por esta razón, el factor de utilización incluye solo la resistencia y solicitación de momento. El factor de utilización resultante es menor que 1, por lo que las vigas escogidas cumplen con tener la resistencia necesaria. El perfil elegido para las columnas del marco sísmico corresponde a un W33/118. Las características de este perfil son las indicadas. Al igual que en el caso de las vigas sísmicas, solo se permite el uso de elementos de ala y alma compactas de acuerdo al criterio de compacidad expresado en las recomendaciones sísmicas del AISC. Como puede apreciarse, la esbeltez del ala resulta menor al límite de esbeltez especificado, con lo que no puede desarrollarse el modo de falla de pandeo local del ala. Al igual que el ala del perfil, el alma cumple con el requisito de esbeltez límite. Por lo tanto, el perfil elegido puede ser utilizado en un marco con un alto compromiso sísmico. Para realizar el cálculo de la resistencia nominal frente a la compresión del perfil escogido, deben definirse ciertos parámetros geométricos que controlan el comportamiento del elemento. Estos parámetros corresponden a la longitud no arrastrada en ambas direcciones y a las propiedades que definen la rigidez del nudo superior e inferior de cada tramo de columna. Con los datos anteriores, es posible determinar la longitud efectiva de pandeo de la viga y con eso la esbeltez frente al pandeo local de esta. Debido a que, como ya se vio, el perfil utilizado posee alma y ala compacta, la resistencia a la compresión de la columna solo queda determinada por el estado límite de pandeo, de flexión o pandeo global. Como puede apreciarse, la esbeltez del elemento en el eje fuerte de este es menor que la esbeltez en el eje débil, por lo que el comportamiento de las columnas frente a la compresión queda controlado por el pandeo de esta según su eje débil.
Tomando en cuenta lo anterior, la resistencia nominal a compresión de la columna resulta ser 469. El cálculo del momento nominal en el eje fuerte se realiza de la misma manera que para el caso de las vigas del marco sísmico. Por lo tanto, se calcula inicialmente el coeficiente CB. Tal como en el caso de las vigas, solo se consideran dos estados límites, puesto que el perfil posee ala y alma compactas. Los estados límite considerados son el de plastificación y el de volcamiento o pandeo lateral torsional. Tal como puede apreciarse, el momento nominal para el segundo estado límite es menor que el obtenido para el primero, es decir, que el comportamiento de la columna al ser sometida a flexión se encuentra dominado por el modo de falla de volcamiento o pandeo lateral torsional, obteniéndose una resistencia nominal a la flexión de 1664 kN por metro. El perfil no se encuentra solicitado por flexión en su eje débil, es decir, MUY es igual a 0, pero para mayor generalidad se presenta el cálculo del momento nominal en dicho eje. Como puede apreciarse, solo se considera un estado límite en este caso, debido a que la columna posee alma y ala compacta y además el modo de falla de volcamiento pierde sentido por no haber un ala comprimida uniformemente, debido a que la flexión estaría desarrollándose en el eje débil del elemento. Por lo tanto, la resistencia nominal a la flexión en el eje débil de la columna corresponde al mínimo entre el momento de plastificación de esta y 1,6 veces el momento mínimo que origina la fluencia de la fibra más alejada del centro de gravedad. En la determinación del factor de utilización se utilizan los diagramas de interacción definidos por las especificaciones del AISC. Estos diagramas de interacción representan la resistencia del perfil al ser sometido a esfuerzos combinados. En este caso, el factor de utilización resulta ser 0.781, que a su vez es menor que 1, con lo que las columnas son capaces de resistir los esfuerzos de compresión y momento a los cuales se ven sometidas. Los elementos sismo-resistentes, junto con cumplir requisitos de resistencia, deben proteger el estado de los elementos no estructurales colocados en su interior. Con tal intención, las normas de diseño fijan niveles de deformación máxima de entrepiso para así limitar el daño que puedan sufrir los elementos no estructurales, que si bien es cierto no contribuyen a la resistencia, forman parte importante de una estructura y muchas veces los daños producidos en estos elementos pueden impedir el uso de la estructura. Como se aprecia en la tabla, las deformaciones de entrepiso obtenidas en todos los casos son menores a las admisibles, con lo que el diseño propuesto cumple con este requisito. Además de los requisitos de resistencia y deformaciones, existe otra serie de medidas enfocadas a entregar un cierto grado de seguridad frente a eventos sísmicos severos. Entre estos criterios se encuentra el criterio de utilización de columna fuerte y viga débil, que busca que en cada uno de los nodos de un marco sísmico se plastifique en primera instancia la viga y no la columna, otorgándole a la estructura una mayor capacidad sísmica y un mejor comportamiento. Este criterio depende fundamentalmente de la capacidad asociada tanto a vigas como a columnas. El criterio busca que el momento probable de las columnas que concurren a un nodo sea mayor al momento probable de las vigas que llegan al mismo nodo. En este caso, se obtiene que el momento probable de las columnas es 1,57 veces mayor que el de las vigas, cumpliendo con este requisito. Dado que tanto el sistema resistente de cargas estáticas como sísmicas cumplen con los requisitos de arquitectura, deformaciones, resistencia y comportamiento sísmico, es posible afirmar que la estructura diseñada es una solución adecuada al problema propuesto.
Un indicador importante del costo de la estructura está dado por la cubicación de la cantidad de acero necesario para su materialización. En este caso, se requieren 499 newton por cada metro cuadrado de estructura. Como resultado final de todo diseño, deben incluirse esquemas o planos que indiquen claramente las dimensiones y los perfiles para utilizar en cada elemento.